Estas son las noticias de Directo América. Mi nombre es Ángela Gómez y les saludo junto con las noticias internacionales de esta mañana. Comenzamos. El presidente colombiano Gustavo Petro ordenó suspender el intercambio de información de inteligencia con las agencias estadounidenses hasta que Washington cese los ataques contra embarcaciones en el Caribe. Horas antes, Washington anunció la llegada del portaaviones Gerald Ford en las aguas caribeñas, escalando las tensiones con Venezuela, a cuyo gobierno Donald Trump califica de narcoterrorista. El ministro de Justicia ucraniano German Galushenko es investigado por corrupción y fue suspendido de su cargo, anunció la primera ministra. En total hay 7 acusados, incluyendo cercanos del presidente Volodymyr Zelensky, en esta trama de malversación de hasta $100 millones de las arcas públicas. Y cada vez más voces afirman que la franja de Gaza podría dividirse en 2 mitades, una bajo el control de Hamas y la otra al mando de Israel. Mientras el plan de paz de Trump está estancado, miles de palestinos temen que no exista retorno. Y con nuestro invitado del día discutiremos la situación de la compañía china Shein en Francia. El gigante del comercio electrónico enfrenta un escrutinio por lo que se considera como competencia desleal, en medio de las quejas de comerciales locales que rechazan que la empresa vende a costos muy bajos, mientras ellos están regidos por unas estrictas normas medioambientales y laborales. Y comenzamos en el Caribe. Estados Unidos anunció que el portaaviones USS Gerald Ford, el más grande y avanzado del mundo, había arribado al Caribe para unirse a las labores del Comando Sur contra el narcotráfico en el despliegue militar estadounidense, que es el mayor desde 1994 y es visto como una amenaza por Venezuela, que acusa al mandatario Donald Trump de perseguir un cambio de régimen. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó suspender el intercambio de inteligencia con Washington. Nos lo cuenta Jesús Yajure. El USS Gerald Ford llegó al Caribe. El grupo de ataque del portaaviones más grande y avanzado del mundo se incorporó al área de responsabilidad del Comando Sur de Estados Unidos para unirse a las supuestas operaciones contra el narcotráfico. El despliegue militar estadounidense, el mayor en décadas, es visto por Venezuela como una amenaza, razón por la que dice movilizar a 200.000 soldados y tropas con maniobras y ejercicios militares. El 30 de septiembre, Maduro declaró el estado de conmoción interna y el martes afirmó que está listo para la confrontación. Si nos tocara como república, como pueblo, ir a la lucha armada para defender esta sagrada herencia de los libertadores y libertadoras, estar listos para ganar. Estados Unidos ha atacado 19 embarcaciones en el Caribe y Pacífico, con saldo de al menos 76 muertos a los que acusó de ser narcotraficantes. Además, modernizó la antigua base naval de Roosevelt Roads en Puerto Rico y ha posicionado buques de guerra, aviones F-35 y un submarino nuclear en la región. En este contexto, el presidente de Colombia ordenó el martes suspender el intercambio de inteligencia con Washington, en protesta por lo que llamó ejecuciones extrajudiciales. Una decisión que también tomó Reino Unido, según el reporte de la CNN, porque no quiere ser cómplice de los ataques de su aliado que considera ilegales. Se da la orden a todos los niveles de la inteligencia de la fuerza pública suspender envío de comunicaciones y otros tratos con agencias de seguridad estadounidenses. Tal medida se mantendrá mientras se mantenga el ataque con misiles a lanchas en el Caribe. En Canadá, al margen de una reunión de ministros del G7, el ministro de Exteriores de Francia expresó preocupación por las tensiones en el Caribe y afirmó también que las operaciones estadounidenses violan el derecho internacional. En Ucrania, el gobierno de Volodymyr Zelensky suspendió a su ministro de Justicia, German Galushenko, en medio de una investigación por presunta corrupción. 7 personas fueron acusadas por fiscales, entre ellas Timur Mindik, un aliado cercano del presidente Zelensky, quien fue acusado de orquestar un plan de malversación de fondos públicos que alcanzaría los $100 millones. Más detalles en este informe.
fajos de billetes presuntamente provenientes del sector energético de Ucrania. Las agencias anticorrupción de Kiev desmantelaron una red criminal de alto nivel que involucraría un plan de malversación de $100 millones. En el ojo del huracán se encuentra el ministro de Justicia de Ucrania, Herman Galushenko, también exministro de Energía, que fue suspendido después de que se hiciera pública una conversación grabada entre él y los sospechosos. Se les indica de aceptar beneficios personales a cambio del control del flujo de dinero en el sector energético. Según los investigadores, el cerebro de este plan es Timur Mindich, un aliado cercano del presidente Zelensky. Timur Mindich decidió aprovechar la situación en Ucrania, sus relaciones amistosas con el presidente y sus conexiones con altos funcionarios del gobierno para enriquecerse ilegalmente. La investigación de 15 meses sobre el sector energético condujo al arresto de 5 personas y a la imputación de 7 el martes. El gobierno destituyó el Consejo de Supervisión de la empresa de energía nuclear, Energoatom, considerada por los investigadores como una pieza clave del entramado de corrupción. La Fiscalía acusa a Energoatom de obligar a los contratistas a pagar comisiones ilegales y afirma que varios altos ejecutivos se beneficiaron de ello. El escándalo se produce en un momento de intensificación de los ataques rusos contra la infraestructura energética de Ucrania y probablemente aumentará la presión sobre Volodymyr Zelensky. El presidente ya fue objeto de críticas a principios de este año cuando intentó limitar el poder de los organismos anticorrupción de Ucrania, antes de acabar cediendo tras las protestas masivas y la reacción de la Unión Europea. Hablamos de la situación en Gaza. Israel anunció este miércoles la apertura del cruce de Siquim, en el norte del enclave palestino, para permitir la entrada de ayuda humanitaria. Mientras tanto, 18 fuentes, entre ellas 6 funcionarios europeos y un exfuncionario estadounidense familiarizado con el tema, declararon a la agencia de noticias Reuters que cada vez parece más probable que la franja de Gaza se divida en 2 partes, una bajo el control de los palestinos y palestinas, y el resto bajo el control de Israel. En Gaza, cientos de miles temen no poder regresar a sus hogares. Estos bloques de hormigón amarillos dividen la franja de Gaza en 2. Un lado, que constituye el 53% del territorio, está actualmente bajo control israelí y fuertemente custodiado por tropas. En el otro 47%, casi todos los 2 millones de habitantes del enclave viven hacinados en campamentos y entre escombros. Según la siguiente fase del acuerdo de tregua respaldado por Estados Unidos, las fuerzas israelíes deben retirarse aún más, pero muchos temen que se estén preparando para quedarse. Esto es inaceptable. Rechazamos que la ocupación permanezca con nosotros. Queremos vivir con dignidad sobre los escombros de nuestras tierras. Queremos respirar el aire de nuestro país. Esto es injusto. Los militantes de Hamás reaparecieron y comenzaron a imponer su dominio en el oeste. Israel se niega a retirarse del este hasta que el grupo haya depuesto las armas y se haya establecido una fuerza de seguridad multinacional. Pero su creación está resultando difícil. Fuentes han informado a Reuters de que los gobiernos siguen mostrándose reacios a enviar tropas, especialmente si sus responsabilidades van más allá del mantenimiento de la paz y se extienden al enfrentamiento con los militantes. Un portavoz de Hamás afirmó recientemente que el grupo está dispuesto a ceder el poder a una entidad tecnocrática palestina. Y una propuesta de los estados europeos y árabes, como Jordania, es que la autoridad palestina y su policía ayuden a mantener el orden en Gaza. Por lo tanto, creo que es imperativo que tengamos una policía palestina que se encargue de la seguridad de los palestinos. Eso debe contar con el apoyo de la Fuerza Internacional de Estabilización. Sin embargo, Israel se opone a la idea de que la autoridad palestina participe y sigue sin encontrarse una forma de llenar el vacío de poder. Sin un impulso concentrado por parte de Estados Unidos, muchos diplomáticos internacionales han afirmado que creen que la línea de demarcación actual podría convertirse en la frontera de facto, posiblemente durante años. Los esfuerzos de reconstrucción podrían limitarse entonces al 53% que controla Israel. Esto también aislaría a los palestinos de algunas de las únicas tierras agrícolas fértiles de Gaza, privándoles aún más de la oportunidad de prosperar. En Cisjordania, los colonos israelíes están actuando con tal violencia contra los agricultores palestinos de aceituna que han alcanzado cuotas inéditas. Solo desde octubre se han cometido más de 150 ataques en 77 poblaciones palestinas, con 4.200 olivos y ganados vandalizados. Empoderados por el gobierno, policías y soldados cuentan cada vez con más armas y vehículos para agredir e impedir el acceso a las cosechas. Nuestra corresponsal, Yanira Gómez Muñoz, estuvo en la aldea de Abúfala.
Detrás de este gesto, la temporada de aceituna más violenta en Cisjordania. Lo fue en 2024, también en 2023 cuando Israel empezó a invadir Gaza. Desde entonces los colonos han triplicado sus ataques a los agricultores palestinos. Cuando venimos a nuestras tierras vienen a asaltarnos y a destruir. El ejército les permite llevarse nuestras cosechas y golpearnos. Hoy en Abu Falah los soldados apremian la recogida. Hacen de barrera entre los olivares y el asentamiento en la loma. A diario los colonos bajan por decenas, armados y casi siempre apoyados por el ejército que les deja hacer o se suma a las agresiones. Mira estos olivos, los han cortado todos. Si no incendian casas y autos, matan ganado y dañan los árboles. A Samir los colonos le han talado casi 60, plantados por su padre. Vinieron de madrugada cuando la gente dormía e hicieron lo que quisieron. No quebrantarán nuestro ánimo. Ellos arrancan, nosotros plantamos. Mohamed lleva un año sin atreverse a ir a sus cultivos cercanos al asentamiento. La última vez lo acosaron a él y a sus jornaleros. Hoy intenta convencer a los soldados de dejarlo cruzar, pero son inflexibles. Esas tierras me pertenecen, son mi origen, mis raíces. Aunque haya miedo y estemos expuestos al peligro, no significa nada comparado con nuestra tierra. 100.000 familias palestinas dependen de la recolecta iniciada en octubre. Une a niños, adultos y ancianos que reciben la ayuda de unos activistas israelíes y foráneos cada vez más perseguidos. Y es también un ritual de arraigo a la tierra. Afaf participaba de él cuando colonos enmascarados golpearon su cara y cuerpo. A diferencia de la mayoría, su caso fue grabado y su crudeza lo volvió viral. Me vi en medio de ellos y empezaron a pegarme con palos, sobre todo en la cabeza, hasta que me mareé y caí al suelo. Solían venir y echarnos, pero nunca se habían atrevido a atacarnos. Esta temporada ya no podrá, pero la próxima asegura que volverá a varear aceitunas pese a la impunidad de los colonos. Más noticias. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China se opuso a la decisión de Japón de otorgar la Orden del Sol Naciente al representante de Taiwán en Japón, Jie Shangting. Es el último episodio de fricción diplomática después de que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, dijera en el Parlamento la semana pasada que un ataque chino contra Taiwán podría desencadenar una respuesta militar de Tokio. Nos amplía nuestro corresponsal en Beijing, Adrián Foncillas. Aquella reunión, la primera de Xi Jinping con la nueva primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, acabó con las vacuas declaraciones diplomáticas al uso. Japón y China comparten responsabilidades en la paz y la prosperidad de la región, dijo ella, mientras él pidió más comunicación para mantener la buena salud de las relaciones. La reunión en Corea del Sur durante la cumbre de la PEC ya fue una noticia en sí misma. Beijing no la había felicitado por su nombramiento, rompiendo la cortesía diplomática elemental, y hasta las horas previas no se confirmó el encuentro. Takaichi es ultraconservadora y nacionalista, relativiza las atrocidades del imperialismo nipón durante el siglo pasado, es asidua al templo de Yasukuni, que honra a una docena de criminales de clase A, y defiende un militarismo sin bridas. Pero a China, sobre todo, lo que más le solivianta es su afinidad con Taiwán. Ha sido precisamente esa isla la que ha arruinado la cordialidad en menos de 2 semanas. China y Japón están en una escalada verbal sin freno desde que Takaichi días atrás dijera que un ataque de Beijing a Taiwán supondría una amenaza a la supervivencia nacional. Y esa es la fórmula que legitima la intervención militar japonesa. Desde entonces el frenesí, la prensa china ha cargado con fuerza, la televisión pública la llamaba fabricante de problemas y la acusaba de cruzar la línea entre epítetos poco elegantes. Nadie ha ido más lejos que el cónsul chino en Osaka, Xue Jian, quien animaba a cortarle el cuello en un comentario en las redes sociales después borrado. El gobierno japonés lo calificó de extremadamente desafortunado y algunos han pedido su expulsión. Desde el Ministerio de Exteriores chino, en cambio, se ha recordado que solo fue un comentario personal y se ha acusado a prensa y políticos japoneses de exagerar el caso para desviar la atención. Es Taiwán un asunto sagrado para China, que ya puso el grito en el cielo cuando Joe Biden, antes de Takaichi, sugirió la posibilidad de defender la isla en una invasión que, por más que se ha anunciado durante 40 años, aún no ha llegado. Turquía anunció la muerte de 20 de sus soldados cuando un avión de transporte militar se estrelló en Georgia. La aeronave de carga cubría la ruta Azerbaiyán-Turquía cuando ocurrió el siniestro. Las grabaciones e imágenes indican que el avión se desintegró en pleno vuelo. Los C-30, ampliamente utilizados por las fuerzas aéreas de todo el mundo, son aviones de transporte militar turbohélice de 4 motores, capaces de operar en pistas no preparadas. Las autoridades investigan las causas de este accidente. Y cerramos el informativo en Irán.
Hace unos años habría sido impensable, pero hoy en día las mujeres de Teherán desafían los enormes atascos de la capital iraní a bordo de sus propias motos. Conducir no está formalmente prohibido para las mujeres, pero durante mucho tiempo ha sido muy mal visto y pocas se atrevían a hacerlo. Pero ahora cada vez son más. Veamos el informe. La primera vez que se subió a su scooter amarilla, con el pelo suelto a la espalda, Merat Benham no temía los terribles atascos de Teherán, sino las reacciones de los demás conductores. Salvo algunas excepciones, se siente bastante apoyada por los automovilistas. Me dicen bravo, es genial, gracias, ese tipo de cosas. Sinceramente no pensaba que hubiera tantos hombres feministas en Teherán, tanto motociclistas como automovilistas. Estaba bastante estresada, pero poco a poco la forma en que me tratan las personas y sus reacciones me han animado mucho. Según la ley iraní, los hombres tienen derecho a obtener permisos para conducir vehículos de 2 ruedas, pero en el texto no se menciona nada sobre las mujeres. Por lo tanto, conducir no es ilegal, aunque la República Islámica lo considere indecente. La ley no dice explícitamente que las mujeres no puedan obtener el permiso de conducir motocicletas. No hay ninguna prohibición legal, solo normas aplicadas por las autoridades. Creo que es totalmente injustificado y que ya es hora que las cosas cambien. Hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Aunque las mujeres son una excepción en las carreteras iraníes, cada vez son más numerosas, sobre todo desde 2022 y el inicio del movimiento Mujer, Vida, Libertad, un acto de desobediencia civil que refleja el rechazo de una parte de la juventud ante los dictados de la República Islámica. Hora de nuestro invitado del día. Shein, gigante del comercio electrónico de origen chino y con sede en Singapur, está en el ojo del huracán en Europa. Francia lidera medidas para frenar lo que los comerciantes y locales consideran que es una competencia desleal con productos baratos que esquivan estrictas reglas medioambientales y también laborales. Esto justo después de que la compañía abriera su primera tienda física en París y que coincidió con un escándalo por la venta de muñecas sexuales con apariencia infantil. Para hablar de este tema, el saludo es a Tatiana Helves Rubio, economista y doctora en gobierno por la Universidad de Essex, especializada en el estudio del rol de China como actor geopolítico y sus relaciones intrarregionales y extrarregionales. Muchas gracias por estar en France 24. Buenos días, Ángela. Un gusto enorme estar contigo aquí en el programa. Bueno, pues comencemos. ¿Cuáles son esos elementos concretos del modelo de negocio de empresas como Shein que pueden constituir una competencia desleal frente a marcas europeas, por ejemplo? Bueno, Ángela, lo primero es subrayar que estas plataformas han constituido una revolución importante en términos del comercio internacional electrónico con 2 elementos sustanciales. Primero, como tú muy bien lo mencionabas, hay un elemento del precio ultra bajo, pero esto responde a una lógica en la cual la economía china logra a partir de estas plataformas conectar directamente a los consumidores con las fábricas. Digo que es una revolución porque elimina el intermediario en el cual había un precio o había una ganancia que se asociaba a él. Esto hace que naturalmente en la competencia internacional haya unos cambios y unos ajustes, pero al mismo tiempo ayuda o está coayudando a que exista una competencia internacional en el cual se empieza a restablecer el rol del intermediario comercial. Y el segundo elemento clave es el marketing digital. Hay un marketing digital que es nuevo, que integra la inteligencia artificial, pero también conecta a los influencers o a las diferentes personas que actualmente tienen una presencia de impacto en las redes sociales y estos directamente se conectan con sus consumidores. En el caso de Shein esto ha sido clave y ha sido uno de los elementos sustanciales que ha cambiado y ha revolucionado estos mercados. Muy bien, entonces, ¿qué estrategias podrían adoptar, en tu opinión, las marcas europeas para competir en un mercado que cada vez está más invadido por este modelo de empresas de bajo costo como Shein, como Temu, como AliExpress? Bueno, pues primero es aprender y adaptarse a las nuevas lógicas, dado que ya este modelo de fast fashion en el caso de Shein, pues ha revolucionado los tiempos. Zara en su momento, marcas como Julio,
lo revolucionaron en los años 90, conectando a los consumidores con una moda mucho más rápida, mucho más ligera y mucho más creativa. Ahora estos nuevos modelos pues le implican no solamente a Europa, a América Latina, al mundo, que también se repiensen cuáles son los modelos en los cuales se va a llegar a los consumidores y de qué manera se van a conectar de forma más efectiva, teniendo en cuenta también que vía precios va a tener que generarse un cambio en la estructura productiva de estos consumidores y productores al mismo tiempo. Bueno, pero una de las quejas de las marcas europeas es que empresas como Shein se saltan unas regulaciones muy estrictas a las que sí están sometidas las otras compañías. ¿Cómo se maneja esto? ¿Cómo es posible o cómo podría abrirse un campo más justo, ¿no?, para que todas puedan participar? Sí, en efecto, Ángela, lo que se tiene que dar es una discusión vía fiscal, porque vía fiscal sí hay unos temas tributarios en los cuales se tiene que establecer como tal unas regulaciones mucho más directas de cara al comercio electrónico, no solamente para estas tiendas y estas plataformas, sino para todas en general, dado que al conectar directamente la fábrica con el consumidor, pues hay unas regulaciones que se tienen que dar y cada uno de los países al interior de sus legislaciones tendrá que generar unos cambios, no desde el productor, sino desde la estructura tributaria de los países, porque allí sí hay unos vacíos y hay unas zonas grises en las cuales hoy hay que trabajar en cada uno de los países, y de todas maneras esto puede conllevar a que en términos de recaudo tributario los países puedan tener ahora un nuevo ingreso a partir de estas compras. Ahora, hay una polémica precisamente mientras que Shein ha abierto su primera tienda física en París. ¿Por qué Francia como lugar para esta nueva apertura? Bueno, yo creo que está conectado precisamente con dónde están aquellos consumidores sobre los cuales se pueden empezar a revisar tendencias, gustos. También hay un tema en la revolución frente a diferentes tipos de consumo, ¿cierto? El consumidor norteamericano ya fue conquistado, fue el primero que se integró a este modelo, y ahora en Europa pues creo que hace parte de las pruebas de cómo se puede llegar a tener un elemento nuevo dentro de la estructura de estas tiendas. También hay otro elemento clave que es el neuromarketing, y es cómo estas tiendas AliExpress, Temu, Shein se integran a entender las dinámicas del comportamiento humano frente al consumo y cómo estos patrones nuevos de rapidez en términos de las compras pues le implican al cerebro humano unos cambios distintos frente al comportamiento económico. Entonces creo que allí hay también un elemento clave de por qué se va a Europa, por qué se va a este lugar que es ícono de la moda, y es precisamente para entender esas particularidades y patrones del consumidor que podríamos decir es más sofisticado en términos del consumo de la moda. Bueno, ¿y cuál debería ser el rol de nosotras y nosotros como consumidores? Porque finalmente sí hay una gran realidad, y es que las personas se benefician mucho de los precios bajos. No sé qué tanto de la durabilidad de las prendas o de los objetos que están consumiendo, pero ¿cómo debería ser nuestra acción frente a esta competencia entre empresas? Bueno, hay un elemento, Ángela, clave aquí transversal, que es el ingreso de las familias, y es que desde que inician estas plataformas, como por ejemplo en el caso de Shein en el 2008, estamos enfrentando una crisis económica, es decir, el ingreso de las familias y por tanto el porcentaje de gasto en términos de estos elementos que se compran a través de estas plataformas le permite a los hogares casi que tener una posibilidad que en el mercado bajo unos precios menos competitivos no podría alcanzar. Sin embargo, como bien se enunciaba al inicio, hay unos elementos de tipo de la regulación laboral y ambientales que hacen parte de este conjunto de discusiones en las cuales seguramente sí se tiene que dar toda una serie de seguimientos frente a cuáles son esas regulaciones que están siguiendo estas marcas y están siguiendo estas tiendas en cuanto a el respeto a los trabajadores y en cuanto a las prácticas ambientalmente sostenibles.
Bueno, y finalmente, aparte de Francia, ¿en qué otros países de América Latina se esperan medidas para regular este tipo de empresas conocidas como fast fashion? Bueno, pues en América Latina, tiendas como Temu, para el caso colombiano, son de reciente ingreso. En el caso colombiano, en marzo del 2024 se inician las operaciones de Temu en Colombia y está bajo toda la agenda legislativa frente a la regulación del comercio electrónico y frente a las reglas que se pueden establecer en términos de, por ejemplo, un control ambiental, un control de las regulaciones laborales. Entonces, allí hay unos elementos claves. No hay que perder de vista que muchos de estos productos también son elaborados a partir de una cadena de valor transnacional que va desde China, pero también se extiende hacia el sudeste asiático, donde seguramente también hay discusiones alrededor de la regulación y de cómo se puede llegar a unos mejores términos para los trabajadores y las trabajadoras de estas industrias. Bueno, esta discusión se suma a una polémica noticia de la venta de muñecas pedopornográficas en la página de Shein. El gobierno francés anunció un proceso para suspender a esta compañía y que la plataforma pues demostrara que cumplía las leyes. ¿Qué normativas se están ignorando con la llegada de estas grandes compañías donde todo se puede conseguir en el buscador? Bueno, pues allí tiene que haber un plan de ciberseguridad. Creo que tanto estas como cualquier compañía que tenga presencia en redes y tenga presencia en los sitios web, pues va a ser sujeto de este tipo de ataques y de diferentes tipos de anomalías. Creo que es clave que exista ciberseguridad y también de cara al consumidor, porque el consumidor está todo el tiempo revisando las plataformas, está introduciendo información frente a sus gustos, sus patrones de consumo, sus intereses, hay información frente a qué grupo etario pertenece, de qué país es originario, y en ese sentido hay una discusión amplia frente al tema de ciberseguridad, cuáles son las condiciones básicas tanto desde el punto de vista de lo que estas empresas están mostrándole a los consumidores, como desde los consumidores, cuál es la protección que tienen frente a la información que están poniendo de cara a las plataformas. Entonces creo que eso también hace parte de las discusiones, pero son sobre el comercio electrónico en general y en todas las interacciones que estamos teniendo diariamente en este tipo de plataformas. Pues muchísimas gracias. Es Tatiana Helves Rubio, economista y doctora de Gobierno por la Universidad de Essex. Buen día. Gracias, Ángela, igualmente. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos con más de Directo América. El 13 de noviembre estaba en el foso del Bataclan. El concierto empieza y llega un momento en el que hay ruidos como de petardos. Hay tiros, recargas, tiros, recargas. Había muchos periodistas de France 24 que estábamos, como yo, por casualidad en los lugares de los ataques. En ese momento llamé a la redacción diciendo: algo muy grave está pasando, no sé qué pasa, pero hay muertos. Segunda explosión en el estadio de Francia. Corran, hay atentados. Ahí me encontré en tierra de nadie con policías que bloqueaban cada calle. Todo el mundo se miraba, todo el mundo intentaba comprender. Es la consternación, el caos. Es la imagen de la guerra que invade la calle con su sufrimiento. Confieso que por primera vez en mi vida puse mi cámara en el suelo. En fin, no hay palabras en ese momento. Solo escuchar. 10 años después del 13 de noviembre, vivamos juntos la ceremonia con France 24. Encuentre estos testimonios completos en nuestras redes sociales. Nuestro bien más preciado es la confianza. France 24, Radio Francia Internacional y Monte Carlo Dualilla trabajan a diario en todo el mundo para ofrecerle una información libre, independiente, verificada y equilibrada que lucha contra la manipulación en 21 idiomas. France Media Monde ha obtenido el sello Journalism Trust Initiative, que certifica el profesionalismo y fiabilidad de nuestros medios de información internacionales, con una puntuación de 100%. La confianza no se decreta, se merece y se cultiva.
Gracias por su confianza. Liberté, égalité, actualité.